Un instante, una foto. Hemos venido aquí hoy a muchas cosas. Una época de cambios que devienen un cambio de época. A muchas cosas, a caminar, a marchar, a saltar, a cantar. Una frase, un sentimiento colectivo y las ganas de hablar de nosotros en nuestro idioma. Pero entre tantas cosas de las que hoy hemos venido a hacer aquí a Mar del Plata hoy, nuestros problemas, nuestras soluciones, nuestra América adulta y soberana. Y cada uno de nosotros trajo una pala. Un fantasma recorre Europa y el mundo entero. Una pala de enterrador. Un continente que expone a la faz del mundo entero sus conceptos, sus fines, sus aspiraciones. Y una frase que lo resume todo. Porque aquí en Mar del Plata, gritada en el lugar indicado, está la tumba del Alca. En el momento exacto. Vamos a decirlo. Alca, Alca, al carajo. A partir de este momento, Alca, Alca, al carajo. Las fronteras se abren y la patria se agranda. Esto es Al Carajo. Noticias, política y cultura de América. Esto es Al Carajo. Con el mes de diciembre avanzando y ya prácticamente sobre las fronteras del cierre de una nueva temporada de Al Carajo, iniciamos el capítulo número 41, correspondiente a este año 2024, 15ª temporada de este ciclo, informando, transmitiendo y analizando la política latinoamericana, las noticias en voz propia desde los territorios, a través de las organizaciones sociales y del movimiento de radios comunitarias, campesinas e indígenas del continente, en un tramo final del año al que no le quedan procesos eleccionarios. Todo lo que pasó en el 2024 en términos de distribución del poder político a través del voto popular ya pasó. Lo último, el cambio de signo en Uruguay con la victoria de Yamandu Orsi y Carolina Cose del Frente Amplio, desbancando al Partido Nacional de Luis Lacalle Pou, poniéndole un freno de mano a la pretendida ola conservadora, neoliberal y ultraderechista que había avisorado el triunfo de Javier Milei en Argentina a fines del 2023, a un año de ese batacazo que se presentó como una suerte de punta de lanza antiizquierdista, antipopulista, que amenazaba con regarse por todo el continente. La foto final de este 2024 nos deja otra realidad. A la derecha, recortando América del Sur en términos geopolíticos, están solamente Milei en Argentina, Peña en Paraguay y Noboa en Ecuador. A la centroizquierda progresista tenemos al Brasil de Lula, la Colombia de Gustavo Petro, el Chile de Boric y podemos colocar de ese lado al gobierno de Luis Arce en Bolivia, y más a la izquierda, casi como escindido de las lógicas centristas, la Venezuela de Nicolás Maduro con su reelección y su continuidad en el poder, polémica y otra vez rechazada por varios gobiernos, incluso el campo progresista, pero siguiendo adelante con ese proceso. Entonces, en el reparto de fichas, esta cuenta rápida nos da 6 del centro a la izquierda contra 3 del centro a la derecha. La cuarta en ese campo podría ser la presidenta de Perú, Dina Boluarte, pero la sacamos de ese plato de la balanza a partir de lo que fue su acuerdo con China para la construcción del megapuerto, que pone a un gobierno que llegó traicionando al izquierdista presidente Pedro Castillo en un golpe institucional que deja a Boluarte al mando, imponiendo políticas neoliberales y alineándose con Estados Unidos, pero ahora, de repente, el pragmatismo la dejó a la cola del Partido Comunista de Xi Jinping, con todo lo que eso significa en términos regionales. Y además, termina el año, pero el 9 de febrero del 2025 está la elección presidencial en Ecuador, donde la derecha puede perder otra ficha y quedar circunscripta solamente a Argentina y a Paraguay, con Milei y Peña. Si Daniel Noboa pierde las elecciones con el correísmo
algo que tiene muchas posibilidades de ser, dada la profunda crisis política que enfrenta el gobierno liberal del país sudamericano. En este programa de Al Carajo vamos a asomarnos a esa proyección hacia febrero sobre el futuro político ecuatoriano, que como vemos en el tablero también va a repercutir en la relación de fuerzas entre izquierdas y derechas en toda América del Sur. Para abordar el caso Ecuador, compartiremos testimonios del analista político Santiago Kawasaki, politólogo y docente de la Universidad Internacional SEC desde Quito. Además, como siempre, en cada capítulo de este programa tenemos música y cultura, cine con Palis Carreira Griot, literatura con Mavi Sosa, historia con Juan Francisco Martínez Pería e información desde los territorios con los compañeros y compañeras de las emisoras comunitarias y de las redes de comunicación popular de cada uno de los países de nuestra patria grande. Mi nombre es Pablo Daniel Ovín, en la conducción y producción periodística. Empezamos a desarrollar todo lo planteado en este prólogo de este Al Carajo número 41 de este año 2024. Del Atlántico a los Andes, del cerro a la cordillera. Al Carajo. Las noticias de América. Y Guatemala es noticia en derechos humanos. Familiares de desaparecidos y desaparecidas realizan una asamblea para consensuar sus demandas al gobierno de Bernardo Arévalo en la búsqueda de justicia sobre los casos, muchos de ellos históricos, de violencia institucional y violaciones de derechos humanos, y otros tantos del presente que datan de los últimos gobiernos neoliberales. Informa en Al Carajo Juan Pablo Montenegro Rojas, periodista de FEGER, la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas. El 30 de noviembre y 1 de diciembre en Santa Cruz, Verapaz, municipio de Alta Verapaz, se desarrolló la Asamblea Nacional de Familiares de Niñez Desaparecida por el Conflicto Armado Interno. Cerca de 100 personas provenientes de diversas regiones del país asistieron al llamado del programa Todos por el Reencuentro, que tiene 25 años de existencia y es impulsado por la Liga Guatemalteca de Higiene Mental. Este programa tiene por objetivo buscar a niños y niñas desaparecidas durante los 36 años de guerra que fueron arrancados de sus hogares y dados en adopción irregular, y en otros casos están aún desaparecidos y desaparecidas. Recordemos que el informe de la Comisión del Esclarecimiento Histórico en Guatemala afirma que 45,000 personas fueron desaparecidas durante este periodo. De ellos, 5,000 corresponden a niños y niñas. Vamos a escuchar en este momento a Marco Antonio Garavito Fernández, director de la Liga Guatemalteca de Higiene Mental. Tercero, que nosotros, a pesar de que la guerra se quedó lejos, insistimos que para nosotros no ha terminado mientras los desaparecidos no sepamos de ellos. En esta actividad participaron familiares del caso Diario Militar, quienes también buscan justicia por las masacres cometidas por el Ejército de Guatemala. Recordemos que el Diario Militar o Dossier de la Muerte es un documento que detalla la forma en que fueron ejecutadas las víctimas, dónde fueron secuestradas, tiene algunas fotografías y detalla la forma de su asesinato, en donde dio a conocer las causas por las cuales el gobierno no puede avanzar mucho en relación a las políticas para resarcimiento y para atender las demandas del conflicto armado interno. Sin embargo, aseguró que hay instrucciones del presidente Bernardo Arévalo de atender las principales demandas de las víctimas y sobrevivientes del conflicto armado interno. Hasta aquí el reporte desde San Cristóbal, Verapaz, en el departamento de Alta Verapaz. Desde Guatemala informó Juan Pablo Montenegro Rojas y Ana Chen, desde la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas. Al Carajo. Una crónica de la región. Ahora bajamos hasta Perú, donde, tras varios días consecutivos de cortes de ruta, bloqueos y huelga, los mineros accedieron a suspender sus medidas de fuerza gracias a una convocatoria del Congreso para la formación de una mesa de diálogo donde puedan ser escuchadas las demandas del sector que apuntan al gobierno de Dina Boluarte. Escuchamos el reporte en Al Carajo del colega Andrés Mamani desde Radio Yarabí de Arequipa, Perú.
Tras 2 semanas de bloqueo de carreteras en 21 regiones del Perú, los mineros artesanales informales recibieron la buena noticia de la ampliación del proceso de formalización por 6 meses, liberando las vías en la región Arequipa, Atico, Chala y Ocoña. El Congreso de la República, durante largos debates, aprobaron ampliar el registro integral de formalización minera REINFO por 6 meses más. Durante este tiempo, muchas pequeñas minas podrán registrarse. Mientras estos discutirán nuevas leyes para la minería informal y artesanal. Ellos dicen que son más de 100.000 mineros en todo el país en esta condición. Conociendo esta aprobación, decidieron levantar los bloqueos de la carretera Panamericana Sur. Los mineros dejaron las carreteras con arengas y vivas. La medida fue duramente debatida en las últimas 2 semanas del Congreso de la República. Finalmente aprobó con 87 votos para ampliar este proceso de formalización, que será hasta el 30 de junio del 2025. Además, hay una posibilidad de ampliar por 6 meses más. Los mineros han dicho: estamos luchando por nuestro trabajo, por un trabajo digno para educar a nuestros hijos. Generamos trabajo a nivel nacional para todas las familias peruanas. Damos trabajo más que la minería convencional, dijo una mujer que se dedica a la minería en la provincia de Ocoña. En la ciudad de Lima, los mineros recibieron también esta buena noticia en los exteriores del Congreso. Manifestaron que sin luchas no hay victorias. Tras la celebración, los mineros informales y artesanales, los vehículos de carga pesada, productos perecibles como la GLP, frutas y buses interprovinciales empezaron a circular por la carretera Panamericana Sur. Desde Arequipa, Radio Yaraví informó a Andrés Javier Momani. Al carajo. Una mirada al sur desde el sur. Mientras tanto, en Panamá marchan los colectivos de mujeres en demanda de justicia y protección ante una sucesión de casos de feminicidios y violencias por motivo de géneros. Piden medidas al gobierno. La compañera Dana Betsy Batista, integrante de Radio Temblor, emisora comunitaria del país centroamericano, puntualiza el pliego de demandas de los colectivos feministas panameños y las acciones que llevan adelante en esta lucha directamente desde el territorio. Además del rechazo al proyecto de reforma a la ley de la Caja del Seguro Social, proyecto de ley 163, piden el retorno al sistema solidario en esta institución estatal, así como al derecho a jubilaciones y pensiones justas para una vida digna. Plantearon que los gobiernos no han sido capaces de establecer políticas públicas ni campañas permanentes de concienciación y sensibilización que eduquen sobre la no discriminación y la no violencia contra la mujer, que brinden protección a las mujeres en el ámbito laboral, familiar y social, que sancionen la violencia, el acoso y la discriminación contra la mujer. Por otro lado, exigen el cierre ordenado y definitivo de la mina de Donoso, provincia de Colón, priorizando la salud de las comunidades aledañas y protección del medio ambiente. Escuchemos declaraciones de Milena Umaña, integrante del colectivo Voces Ecológicas COVEC. Como todos sabemos, la violencia contra la mujer es un obstáculo para construir sociedades inclusivas y sostenibles. Por eso la importancia de participar en marchas como esta, que resaltan la lucha de nuestras antecesoras y demuestran que no vamos a parar hasta que se acabe la desigualdad. En Panamá, este flagelo social ha apagado cientos de vidas, de niñas, adolescentes, jóvenes adultas y adultas mayores. Los casos perpetrados cada día son más violentos y las víctimas son mujeres más jóvenes. Combatir la violencia femicida requiere cambios estructurales a largo plazo que aborden los variados tipos de violencia contra la mujer a través de una política de cero tolerancia. En lo que va del 2024, Panamá registra 14 casos de femicidio, lo cual representa un aumento de un 10% en comparación con el 2023. La marcha sirvió también para destacar el rechazo al proyecto de ley 163, que pretende reformar el sistema de pensiones de la Caja del Seguro Social y al cual el pueblo y las mujeres decimos rotundamente no, al igual que rechazamos que se reabra la mina y exigimos el cierre ordenado y seguro de esta, priorizando siempre la salud de las comunidades y la protección del medio ambiente. Es por esto que participamos en el foro organizado por la Mesa Técnica de Trabajo para el Cierre de Minas. Este foro tenía como título Cierre de Minas, Realidad y Buenas Prácticas Internacionales. En él se abordaron temas muy interesantes sobre lo que es la situación actual de la mina. Se contó con la participación de expositores internacionales, expertos, los cuales nos dieron un pantallazo de lo que sería un cierre
ordenado y adecuado de la mina, y las fuentes de contaminación y el impacto en el ambiente y en las comunidades, todos los criterios para un plan de remediación y recuperación que evite daños a largo plazo y la importancia de cerrar la mina lo antes posible para que esto no siga afectando nuestro medio ambiente. Desde Panamá, soy Dania Betsy Batista de Guevara, Radio Temblor Internacional Contacto Sur. De norte a sur, de este a oeste. Al carajo. Un viaje por el continente. ALER Contacto Sur, Radio Yarabí de Arequipa, Perú, Radio Temblor de Panamá y la Federación Guatemalteca de Enseñanzas Radiofónicas en el aire de Al Carajo con las noticias desde los territorios. Ahora pasamos a los libros. 100 años de soledad, de Gabriel García Márquez. Lee Mavi Sosa. A pesar de que el coronel Aureliano Buendía seguía creyendo y repitiendo que Remedios la Bella era en realidad el ser más lúcido que había conocido jamás y que lo demostraba a cada momento con su asombrosa habilidad para burlarse de todos, la abandonaron a la buena de Dios. Remedios la Bella se quedó vagando por el desierto de la soledad, sin cruces a cuestas, madurándose en sus sueños sin pesadillas, en sus baños interminables, en sus comidas sin horarios, en sus hondos y prolongados silencios sin recuerdos, hasta una tarde de marzo, en que Fernanda quiso doblar en el jardín sus sábanas de bramante y pidió ayuda a las mujeres de la casa. Apenas habían empezado cuando Amaranta advirtió que Remedios la Bella estaba transparentada por una palidez intensa. ¿Te sientes mal?, le preguntó. Remedios la Bella, que tenía agarrada la sábana por el otro extremo, hizo una sonrisa de lástima. Al contrario, dijo, nunca me he sentido mejor. Acabó de decirlo cuando Fernanda sintió que un delicado viento de luz le arrancó las sábanas de las manos y las desplegó en toda su amplitud. Amaranta sintió un temblor misterioso en los encajes de sus pollerinas y trató de agarrarse de la sábana para no caer, en el instante en que Remedios la Bella empezaba a elevarse. Úrsula, ya casi ciega, fue la única que tuvo serenidad para identificar la naturaleza de aquel viento irreparable y dejó las sábanas a merced de la luz, viendo a Remedios la Bella que le decía adiós con la mano, entre el deslumbrante aleteo de las sábanas que subían con ella, que abandonaban con ella el aire de los escarabajos y las dalias, y pasaban con ella a través del aire donde terminaban las 4 de la tarde, y se perdieron con ella, para siempre, en los altos aires donde no podían alcanzarla ni los más altos pájaros de la memoria. Las tristezas de Aureliano son 4, las bellezas de Remedios violines, las pasiones de Amaranta guitarra y el embrujo de Melquiades oboe. Úrsula 100 años, soledad Macondo. Úrsula tuvo que hacer un gran esfuerzo para cumplir su promesa de morirse cuando escampara. Las ráfagas de lucidez que eran tan escasas durante la lluvia se hicieron más frecuentes a partir de agosto, cuando empezó a soplar el viento árido que sofocaba los rosales y petrificaba los pantanos, y que acabó por esparcir sobre Macondo el polvo abrasante que cubrió para siempre los oxidados techos de zinc y los almendros centenarios. Por primera vez desde la muerte de Amaranta, abandonó la cama sin auxilio de nadie para incorporarse de nuevo a la vida familiar. El ánimo de su corazón invencible la orientaba en las tinieblas. Quienes repararon en sus trastabilleos y tropezones con su brazo arcangélico siempre alzado a la altura de la cabeza, pensaron que a duras penas podía con su cuerpo, pero todavía no creyeron que estaba ciega. Ella no necesitaba ver para darse cuenta de que los canteros de flores, cultivados con tanto esmero desde la primera reconstrucción, habían sido destruidos por la lluvia y arrasados por las excavaciones de Aureliano II, y que las paredes y el cemento de los pisos estaban cuarteados, los muebles flojos y descoloridos, las puertas desquiciadas, y la familia amenazada por un espíritu de resignación y pesadumbre que no hubiera sido inconcebible en sus tiempos.
Las luchas políticas, las luchas sociales de la región tienen su lugar. Al carajo. Llega el momento de la historia latinoamericana con Juan Francisco Martínez Pería, aquí en Al Carajo. Tengo un mensaje que nos llegó a través de las distintas redes de Paz Mourente Solís, oyente del programa. Juan, ¿cómo estás? Nos dice Paz que disfrutó mucho la columna sobre Manuel Ugarte, que le encanta el espacio y que espera que la patria grande algún día termine con la revolución que alguna vez empezó. Te recibo con este saludo de la audiencia. ¿Cómo te va? ¿Cómo te va, Pablo? Bueno, una alegría ahí recibir un mensaje de la audiencia. Le mandamos un gran saludo a la compañera y bueno, compartimos sus deseos también, obviamente, de esta patria grande unida. Sí, oyente en la República Argentina, Paz, y también tengo por acá a Germán, que nos escucha desde Maldonado, República Oriental del Uruguay, en estas terminales que tiene Al Carajo en todo el continente con las antenas de las radios comunitarias, rurales, populares y universitarias. Y vamos a hablar de la independencia en ocasión de los 200 años de la batalla de Ayacucho. Sí, una fecha ineludible, 200 años de Ayacucho, 9 de diciembre de 1824. Lamentablemente nuestro país va a pasar, por lo menos a nivel oficial, sin pena ni gloria. En gran parte de nuestra región esto va a pasar sin pena ni gloria. Y esto es absolutamente lamentable, ¿no? Una fecha histórica de gigantesca relevancia que merecería, la verdad, ser un feriado a nivel nacional y latinoamericano. Justamente una de las cosas que siempre hablamos acá, Pablo, es, ¿no?, esta mirada tan eurocéntrica, pero que también se repite en cada país, ¿no? Cada patria chica conoce apenas mal su historia, conoce mucho más de Europa, de Estados Unidos, que de sus vecinos y de la historia compartida, ¿no? La historia latinoamericana. Sí. Y esta batalla, que debería ser una batalla que convocara a una gran celebración, lamentablemente va a quedar en el olvido, ¿no? Salvo algunas voces de diferentes espacios la recordaremos. Totalmente. Yo tengo un proyecto para el Mercosur, o podría ser para la CELAC, ya que se discuten los feriados, si sirven o no sirven para la historia y para la economía, hacer feriados comunes y fomentar el turismo entre los países latinoamericanos de cada fecha de la independencia de cada uno de nuestros países, ¿no? Que en todos los países tengamos ese recuerdo de nuestros vecinos, de nuestros hermanos también presente, y armar un calendario turístico que fomente nuestras economías también. No sé, pequeña idea quizás descabellada. No, es una enorme pequeña idea, es una gran idea. A mí no se me había ocurrido, la verdad que una buena forma, además de no solamente fomentar la historia y el vínculo, sino también el turismo. Realmente son ese tipo de proyectos los que podrían ir construyendo otro tipo de redes, ¿no?, que son tan necesarias. Hemos hablado muchas veces de distintos aspectos de la independencia. Ya la otra vez estuvimos hablando de Manuel Ugarte, ¿no?, de cómo Manuel Ugarte entendía este proceso de independencia, cómo tantos figuras latinoamericanistas después de la independencia una y otra vez volvieron, ¿no?, a este proceso. Hay que recordar, Pablo, que hay una editorial, ¿no?, que se llama Biblioteca de Ayacucho, que es una colección hecha desde Venezuela, ¿no?, como una gran iniciativa cultural integradora, dirigida inicialmente por Ángel Rama. Ángel Rama fue un gran intelectual uruguayo, latinoamericanista, crítico literario, que fue de alguna manera el gran fundador e impulsor de Biblioteca de Ayacucho, que después la verdad que quedó medio desahuciada y que fue retomada obviamente por el chavismo. La revolución de independencia termina de alguna manera en esa batalla de Ayacucho, aunque hay alguna escaramuza y no tan chiquita posterior, pero ese es el gran hito, ¿no?, ese hito de 9 de diciembre de 1824 que ocurre en Perú, donde las tropas bolivarianas, ahora al mando del mariscal Sucre, terminan derrotando, ¿no?, a las tropas del virrey del Perú, y Perú y el Alto Perú terminan siendo libres, que era el corazón del colonialismo español en América, ¿no?, el corazón del colonialismo criollo, de la élite realista criolla en América, la gran explotación de los pueblos originarios. Ahí estaba el Cerro de Potosí, digamos, ¿no?, las mitas y toda esta explotación esclavista a los pueblos originarios, a los pueblos mestizos, y esa batalla es esa última, ¿no?, esa última batalla que realmente abre una nueva etapa. Obviamente esa batalla se da en el marco de un proceso muy largo, que más de una vez hemos hablado acá y que no vamos a entrar en detalles, pero que sí me parece muy importante señalar las tensiones, las contradicciones
y los alcances y los límites, ¿no? Sobre este proceso de independencia se ha dicho mucho. Y generalmente hoy, ¿qué es lo que ocurre? Es que, vos fijate, o no se celebra, como está casi ocurriendo en este momento. Hay celebraciones, por la duda, vamos a aclararlo. Creo que probablemente la más interesante es la que se está haciendo en Venezuela. Pero digo, en general los procesos de independencia son procesos que son vistos como que pasó hace mucho, como que no tiene mucho que ver con nosotros, ¿no? Como algo lejano. El colonialismo es visto como algo súper lejano. O no se celebran, o se celebran mal, o son mal interpretados. Y este proceso es un proceso fundacional muy importante que debe ser siempre revisitado y retomado. Como ya hemos dicho más de una vez en esta columna, el proceso de independencia fue un proceso en disputa, un proceso muy, muy conflictivo. Hay un libro muy bueno, hay dos libros muy buenos de Sergio Guerra Vilaboy, ¿no? Un gran historiador cubano. Uno se llama El dilema de la independencia y otro Jugar con fuego, que habla un poco de esto, digamos, ¿no? De esta revolución en disputa, que no es una revolución que haya sido totalmente homogénea. Hay una gran homogeneidad en el proceso de independencia hispanoamericano por los distintos temporalidades, espacios, geografías, sociedades. No es todo lo mismo, digamos, más allá de que este programa es un programa en el cual compartimos este espíritu latinoamericanista, Unión Latinoamericana. Obviamente no somos delirantes y sabemos que hay diferencias en cada rincón de la región, pero hubo, digamos, cierta lógica común con ciertas diferencias, ¿no? Y a mí lo que más me interesa es la idea de disputa, la revolución como disputa, que cada vez que me dan un micrófono yo lo vuelvo a poner sobre la mesa porque es algo que es muy relevante sostener, ¿no? Esta revolución en disputa puede entenderse como tres grandes sectores. Un sector más elitista, más conservador, más allá de que se haya disfrazado de liberal, digamos, pero quiero decir un sector poco revolucionario, de la élite más dura de Hispanoamérica, ¿no? Muy poco convencida del proyecto de independencia, para nada convencida con el proyecto de unidad regional y absolutamente en contra de los cambios sociales, ¿no? Ese grupo que es el grupo de tipos como Rivadavia, como Alvear, ¿no? Tipos conservadores que realmente no fueron promotores verdaderos de la independencia. Ese grupo tenemos un grupo totalmente contrario, que es el grupo de los más revolucionarios, los socialmente más revolucionarios, tipos como el artiguismo, que ya hemos hablado mucho acá, que lo que buscaban era una independencia vigorosa, una unidad de América Latina, pero sobre todo lo que querían era una revolución social. Y después tenemos una avenida del medio, que es muy importante, que es la avenida del medio de Simón Bolívar, de Sucre, de San Martín. ¿Y en qué sentido está en el medio? No en el sentido de su búsqueda de independencia. San Martín, Bolívar, Miranda, Bernardo Monteagudo, toda esta gente era gente muy independentista, muy revolucionaria en términos independentistas, y también abogaban por la unidad de América Latina, ¿no? Lo que eran más moderados en términos sociales, si se quiere, no estaban tan a favor de grandes cambios sociales, sino más bien de cambios sociales moderados. Ahora, la gran paradoja que ya hemos planteado en este programa más de una vez, pero que la efeméride nos obliga a plantearlo nuevamente, y que lo vemos claramente en esto que estábamos comentando al principio, que es que quienes derrotaron a España fueron los grandes patriotas, ¿no? De las vertientes más radicalizadas, estas vertientes de Simón Bolívar, de San Martín, de Belgrano. Ellos fueron los que derrotaron a España, pero su proyecto fue derrotado posteriormente por las élites. Esto es un poco lo que explica por qué hoy no haya una enorme celebración de la batalla de Ayacucho, por qué hoy no haya estos feriados que vos estás comentando, Pablo, y por qué hoy los proyectos de unidad fracasaron. Esa batalla de Ayacucho, en vez de abrir, digamos, a un futuro más luminoso y a un futuro de unidad regional, como esperaba Simón Bolívar, Sucre y todos los que comentamos antes, terminó en un proceso de anarquía, de declive, de crisis, ¿no? y de mucha angustia. Y el propio Simón Bolívar, como ya hemos dicho varias veces, lo señalaba. Simón Bolívar sufrió poco tiempo después un intento de asesinato, del cual salió con vida milagrosamente gracias a Manuela Sáenz, su compañera. Sucre fue asesinado por americanos, Bernardo Monteagudo, mano derecha de San Martín y de Simón Bolívar también terminan siendo asesinados. Bueno, obviamente San Martín termina en el exilio, Artigas termina en un exilio interno. Todo ese proyecto fracasó. Vos sabés que yo siempre critico mucho el eurocentrismo, pero hay una interpretación de un concepto de Gramsci que ha sido usado para las revoluciones de independencia hispanoamericanas que me parece bastante pertinente, que es el de revolución pasiva. ¿Qué quiere decir esto de revolución pasiva? Bueno, quiere decir un proceso revolucionario que se abre y que es una revolución, digo, que altera el orden, pero que cuando se cierra, la verdad que se cierra con pocos cambios sociales. Y los que estaban bien al principio terminan estando muy bien o mejor. Eso es un poco la tragedia de nuestra revolución, ¿no? La tragedia
tragedia de una revolución que quedó inconclusa, que quedó trunca, que quedó traicionada. Y por eso hoy algo que debería conmemorarse en toda la región, que debería ser sujeto de revistas, diarios, recitales, películas, etcétera, etcétera, lamentablemente pasa sin pena ni gloria. Como ya hemos dicho muchas veces, esta idea de la revolución trunca, de la revolución traicionada, inmediatamente después de la independencia fue advertida. El propio Simón Bolívar lo dijo con enorme claridad, pero su maestro Simón Rodríguez también, que escribió un libro muy bello que se llama Defensa de Bolívar, Defensa del Libertador, también lo señala, ¿no? Entonces es en esta idea de traición que nosotros nos debemos parar para recuperar esta historia y para mirar obviamente hacia el futuro en otra clave, una clave latinoamericanista, emancipatoria y de unidad regional. 200 años de la batalla de Ayacucho, del triunfo del continente sobre la dominación de España, del triunfo parcial y después no concretado en las políticas de cada uno de los países, como comenta Juan. Bueno, quizás el último y único gran momento de unidad latinoamericana, ¿no? Esa batalla de Ayacucho, lo que representó. Para retomarla 2 siglos después, veremos si hay caminos, Juan. Y están nosotros, ¿no? Están nosotros en recuperar este legado, en recuperar estas historias, en reinventar esos pasados y reinventarlos para el presente. Bueno, figuras como Hugo Chávez, Fidel Castro, Che Guevara y tantos otros y otras han sido grandes inventores y reinventores, ¿no? Tomando la frase de Simón Rodríguez, inventamos o erramos, pero solamente podemos inventar hacia el futuro mirando hacia el pasado, ¿no? Y recuperando estos momentos de gloria, como vos decís, de grandes gestas latinoamericanistas que todavía tienen una enorme vigencia, ¿no? Juan Francisco Martínez Pería, docente, historiador de la Universidad Nacional de las Mares de Plaza de Mayo y de la Educación Pública Latinoamericana. Para cerrar esta columna, Juan, te he pedido siempre libros, bibliografía y recursos culturales y artísticos también pueden ser para ampliar el tema. Bueno, hay un libro de Fermín Goñi, Un día de guerra en Ayacucho. Es un libro muy bueno sobre la batalla de Ayacucho. Después los libros que comentaba de Sergio Guerra Vilaboy, excelentes. El dilema de la independencia, Jugar con fuego. Son libros realmente muy buenos. Un libro que es muy bueno, que es el de Historia de la Nación Latinoamericana, de Jorge Abelardo Ramos, donde le da un lugar muy central a toda esta historia que estamos viendo. Además hay una película sobre ese libro, hecho por Jorge Cosia. Obviamente siempre volver a un clásico, Las venas abiertas de América Latina. Incluso el libro de Tulio Perindongui, Historia contemporánea de América Latina, puede servir para repasar estos temas. Muy bien. Juan, muchísimas gracias como siempre. Muchas gracias a vos, Pablo. Un saludo enorme para toda la audiencia. Continuamos en Al Carajo recorriendo la Patria Grande. Al Carajo. Al Carajo. Identidad, música y cultura de América Rebelde. Es un hecho político. Cine y diversidad. Ahora, con las historias de nuestra América Latina desde las pantallas, presente Palis Carreira Griot con la recomendación para este episodio número 41 en este 2024, temporada número 15. Hola, compañera. Hola Pablo, hola a todas las audiencias de Al Carajo. Nos vamos en esta oportunidad con el cine para Bolivia con el documental Memorias Colectivas, Historias de Movimiento TLGB. Este documental del año 2013 está dirigido por Javier Acarapi y Janela Vargas. Lo que nos vamos a encontrar en este documental es con la historia del movimiento de trans, lesbianas, gays y bisexuales, TLGB, de Bolivia desde los años 50 hasta la conclusión de la Asamblea Constituyente, que fue en el año 2009. La memoria histórica es móvil, se moviliza, evoluciona, cambia, y al pensar en una memoria obviamente es pensar en distintos momentos, espacios, tiempos, factores que influyen, factores que las conectan, discursos. Entonces no se podría hablar de una memoria, sino de memorias, y memorias colectivas, porque cada historia, cada personaje, cada actor, cada persona tiene su propia historia, y seguramente
al final quedaremos con algunos vacíos que estarán esperando por esa persona para que la llene. Memoria Colectiva busca hacer una mirada al pasado capaz de perturbar el presente a través de testimonios de distintas activistas quienes construyeron esta historia en Bolivia. Veremos cómo el movimiento luchó contra la discriminación con el objetivo de visibilizar la larga lucha de numerosos activistas por los derechos humanos y sobre todo por vivir sus cuerpos y sus existencias en libertad. No es por nostalgia, sino es por este momento, por el presente y también por el futuro. Para el colectivo TLGB, es recuperar esa memoria histórica implica recuperar parte de un legado, parte de un pasado, parte de esos momentos que hicieron posible el que estemos sentados en este momento acá, hoy y ahora. La iniciativa para realizar este documental, esta película, fue impulsada por David Arequipa Pérez, que es un reconocido investigador y activista social de la comunidad TLGB en Bolivia, y además fue coordinado por Pablo Vargas, un activista social e investigador en temas de diversa orientación sexual y de identidad de género. Es un hecho político. Es un hecho político que nos permitirá vernos en este momento con toda una historia y a partir de esos dos encuentros, pues plantearnos hacia dónde vamos. Por medio de distintos relatos, de material de archivo, vamos a ver toda esta historia desde los años 50 hasta el 2009 y todas las problemáticas y todas las soluciones que encontraron desde el movimiento de trans, lesbianas, gays y bisexuales de Bolivia. ¿Y qué historia queremos construir? ¿Qué historia queremos leer? ¿Qué historia queremos que nuestros cuerpos sigan transitando? Memorias colectivas, historias del movimiento TLGB es este documental. Desde Bolivia lo pueden encontrar en las diferentes plataformas para verlo. Ni tratados de libre expoliación, ni tratados como incapaces. Al carajo. Ecuador 2025, elecciones presidenciales, a la vuelta de la esquina. No hay vacaciones y no hay fin de año para la política del país sudamericano porque se vota el próximo 9 de febrero. Apenas 2 meses para la decisión en las urnas y por ahora los dos grandes candidatos son Luisa González del Movimiento Revolución Ciudadana, del correísmo, actualmente líder de la oposición, frente al actual presidente Daniel Noboa, que está completando el medio mandato de 2 años tras lo que fue la abdicación de Guillermo Lasso a la primera magistratura del país, acorralado por un juicio político y causas de corrupción. El análisis político en Al Carajo lo vamos a compartir a través de Santiago Kawaski Ceballos, abogado, antropólogo, docente universitario, especialista en pueblos indígenas, gobernanza intercultural y desarrollo democrático. Kawaski Ceballos refiere como herramienta central del proceso electoral que se viene el actual descontento popular con el gobierno neoliberal de Noboa, en el marco de continuadas protestas y movilizaciones de distintos sectores en contra de sus políticas. La reacción por parte del gobierno nacional ha sido de una desproporción absoluta respecto a un derecho fundamental que tienen los ciudadanos, que ha sido catalogado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos como inherente a un derecho de libertad de expresión. Entonces me parece que la reacción que hemos visto en las calles, en el centro histórico de la ciudad de Quito, es absolutamente desproporcionado, absolutamente inusitado, diría yo, respecto al clima de violencia que vive el Ecuador. Llaman poderosamente la atención que paralelamente a que la presencia del crimen organizado se va expandiendo en la ciudad de Quito también, hayamos tenido un nivel de movilización de efectivos de la Policía Nacional y también del Ejército Nacional para contrarrestar una manifestación pacífica de la ciudadanía, cuando, digamos, estos efectivos deberían más bien responder a un plan de lucha contra el crimen organizado, de lucha contra los asesinatos, de lucha contra las extorsiones, y me parece que refleja, por tanto, algo que el gobierno
nacional está tratando de posicionar, y es que frente a la precaria situación de los resultados de gestión del gobierno nacional, frente a la cortedad de los indicadores de gestión respecto al tema de la inseguridad, respecto al tema del desempleo, respecto al tema de la crisis energética, lo que estamos viendo más bien es que el gobierno intenta proyectar en la opinión pública un gobierno fuerte, un gobierno de mano dura. Lo que no puede mostrar respecto a los delincuentes, quiere evidenciar respecto a los ciudadanos que se manifiestan de manera pacífica. Y esto es de cierta manera perturbador, porque el gobierno nacional, si es que desea justamente construir un relato de eficacia en el combate al crimen organizado, de eficacia en el combate a la inseguridad, debería mostrar resultados atacando justamente a los actores de esa inseguridad. Tenemos por parte del gobierno nacional, se ha localizado en enero del 2024 a 22 grupos, estructuras organizadas del crimen nacional, que luego de 12 meses prácticamente no se ha desarticulado a ninguna. Entonces tenemos un aparato de fuerza pública que debería más bien, con la misma fuerza que ha demostrado en las manifestaciones, ir en contra de estos 22 grupos armados criminales, en lugar de justamente esta presencia tan inusitada, en lugar de esta fuerza pública dirigirse hacia la ciudadanía en una manifestación pacífica. La mirada del analista político y docente ecuatoriano Santiago Kawasky Ceballos sobre el perfil represivo del gobierno de Noboa en la figura que se usa habitualmente en América Latina acerca de un modelo que cierra solamente a través del control social violento por parte del Estado de los sectores de la población perjudicados y excluidos que tarde o temprano salen a la calle a reclamar y a protestar. En este tema, Ecuador se equipara con lo que pasa en la Argentina de Milei, que se apoya en el protocolo antipiquetes de su ministra de Seguridad Patricia Bullrich para silenciar los reclamos, y de Dina Boluarte en Perú, que está acusada por asesinatos policiales contra campesinos, ronderos y trabajadores en el marco de la resistencia a lo que fue el golpe institucional contra el expresidente de izquierda Pedro Castillo. Sobre esto aporta el académico Kawasky Ceballos desde Quito: la represión del gobierno de Noboa tiene que ser limitada por los estamentos constitucionales del país y también observada por los organismos de derechos humanos internacionales. La Corte Constitucional ya ha establecido un pare a las pretensiones del gobierno respecto a movilizar a toda la fuerza pública y también respecto a extender todos los dispositivos del estado de excepción en contra de los manifestantes. La Corte Constitucional ya ha establecido un pare a estas pretensiones, manifestando algo que es fundamental, y es que el estado de excepción, que rige supuestamente en la ciudad de Quito también, no debe restringir un derecho fundamental que es la libertad de asociación, la libertad de reunión, porque justamente es parte de un derecho humano fundamental reconocido como inherente a la libertad de expresión, que es el derecho a la protesta pacífica. La Corte Constitucional, por tanto, se alinea con estándares de carácter internacional respecto a la precautelación de un derecho a la expresión política, a la expresión del descontento. La calle también ha mencionado justamente la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La calle también en ciertos momentos es un espacio idóneo para reclamar a los gobernantes cambios fundamentales en la forma de ejecutar sus estrategias gubernamentales y justamente de demandar respuestas. Es una válvula de escape democrática, diría yo, de pedir cuentas a los gobernantes respecto a las propuestas que se hizo en el inicio del gobierno nacional. Creo yo que esto ha sido un elemento importante a resaltar por parte de la Corte Constitucional, este freno que ha puesto institucionalmente al gobierno nacional, lo cual complejiza aún más la situación del gobierno nacional. La movilización social hoy por hoy va en aumento. Eso es un elemento fundamental a resaltar, porque ninguno de los elementos
que dan soporte a la movilización o son el incentivo de la movilización han sido resueltos y difícilmente, por lo que hemos visto, van a poder resolverse en lo que resta del periodo de gobierno, incluyendo incluso la propia crisis energética que, a pesar de la ayuda del gobierno colombiano, del Estado colombiano, por las circunstancias meteorológicas y por la inacción gubernamental, no solamente de este gobierno, sino también de los anteriores, hemos llevado al país a una situación crítica respecto a la crisis energética. Estos problemas difícilmente se van a poder solucionar de manera inmediata. Santiago Kawasky Ceballos, abogado, antropólogo, docente universitario ecuatoriano, especializado en pueblos indígenas, gobernanza intercultural y desarrollo democrático, sobre las herramientas del gobierno de Noboa, la represión, la criminalización de la protesta social, herramientas que veremos cómo son canalizadas por la sociedad al momento del voto. 9 de febrero de 2025 se elige presidente o presidenta en Ecuador, el neoliberal Noboa con todas estas particularidades y Luisa González del correísmo como principal rival. Escuchamos por último, para completar el panorama, a Santiago Kawasky Ceballos sobre esta estrategia común de las derechas latinoamericanas, de la construcción del enemigo interno, la estigmatización de un sector político para instaurar el rechazo social y a través de esa demonización justificar el mal gobierno, el ajuste, la entrega de la soberanía. De vuelta en comparativa regional, ese enemigo de las derechas hegemónicas en Brasil es Lula, en Argentina es el kirchnerismo, en Perú es la izquierda, en Colombia son la FARC, y toda expresión que no se alinee con los intereses de los grupos económicos locales y transnacionales será catalogada con esas categorías y sus referentes señalados como corruptos, como antidemocráticos y como el enemigo público número 1. En Ecuador, ese mal de todos los males construido mediática y políticamente es Rafael Correa y es la Revolución Ciudadana que en el próximo febrero del año entrante, a pesar de todo eso, está en carrera para recuperar el gobierno nacional. Creo yo que es un marco recurrente en el cual el gobierno nacional quiere justamente posicionar el relato oficial respecto a los problemas que debe enfrentar. Frente al problema de la crisis energética, posicionó un relato perverso respecto a un supuesto sabotaje por parte de su propia ministra. Por tanto, la respuesta fue la judicialización de su ministra, entablándole una acción penal por sabotaje y creo yo que también por traición a la patria. Respecto, por ejemplo, a un descontento, a una crisis interna de gabinete con su vicepresidenta, el presidente nacional ha recurrido nuevamente a la judicialización, planteándole una acción penal a ella, a su familia, y por tanto no sabemos de cierta medida si es que esas acciones penales tienen en realidad un sustento fundamental en los hechos o si más bien obedece a una lectura política de gestión de los conflictos en la gestión gubernamental y en la gestión política. Pero en estos dos casos, la respuesta que ha dado el gobierno nacional ha sido el enmarcamiento de un enemigo interno, de una persona que está saboteando a la estructura estatal, que está saboteando, impidiendo el avance de los objetivos del gobierno, y creo yo que estos dos casos dan justamente unas muestras de cómo el gobierno nacional ha preferido, en lugar de hacer un diagnóstico complejo de la situación concreta, ha preferido más bien la línea de la judicialización. Hoy también estamos mirando cómo de una manera, yo diría, irresponsable por parte de las principales voceros del gobierno nacional, se está tratando sin mayores elementos de juicio y sin mayores argumentos, solamente en base a una conjetura superficial y sin profundidad y sin mayores sustentos, se está tratando ahora de enmarcar incluso el tema de lavado de activos, de lavado de dinero, con la protesta social. Esto es un elemento muy importante a considerar porque da nuevamente cuenta de cómo responde el gobierno nacional a una crisis
de gestión a una crisis política, al descontento social ahora en la calle, a través nuevamente de la judicialización, a través nuevamente de recurrir a la criminalización de ciertos actores para enmarcar justamente un relato de un gobierno que, frente a los paupérrimos resultados en la gestión, está tratando de posicionar cada vez y cuando un enemigo al cual atacar para justamente vender la idea de un avance en su gestión, de un avance en los objetivos gubernamentales. Y creo yo que esto, hasta cierto punto de vista, ha sido absolutamente irresponsable. Ya lo hemos visto en anteriores procesos de movilización. Yo recuerdo, por ejemplo, lo que sucedió con el apresamiento de una decena de ciudadanos venezolanos en las afueras del aeropuerto Mariscal Sucre, que justamente obedecía, según el relato del gobierno, a una acción de desestabilización. Luego se demostró en los hechos que eran taxistas de Uber que habían estado justamente trabajando. Entonces ha existido siempre una pretensión, una pulsión de los gobiernos nacionales a tratar de desprestigiar la acción pacífica de la sociedad, el descontento, enturbiando, digamos, la lectura que tiene el ciudadano común de las protestas. Las protestas tienen muchas razones legítimas. La protesta social en este momento tiene muchas razones legítimas para aupar su convocatoria. Y por tanto, me parece a mí que frente a los legítimos argumentos de la protesta, el gobierno nacional ha recurrido a la criminalización, a vender, digamos, la presencia de un enemigo que quiere desestabilizar, que quiere sabotear. Y eso, lastimosamente, yo creo que en lugar de gestionar de una manera respetuosa los procesamientos de las diferencias, yo creo que está llamando más bien a un mayor escalamiento en el conflicto de los problemas sociales y políticos. La sociedad organizada ahora tiene, por tanto, también no solamente razones para acudir a las calles, sino también, yo diría, una cierta bronca respecto a la lectura que hace el gobierno de la protesta social. Santiago Kawasaki Ceballos, docente universitario, abogado, antropólogo ecuatoriano, y el análisis político rumbo a las elecciones del próximo 9 de febrero de 2025. Agradecemos a la red Corape, la coordinadora de radios comunitarias del Ecuador, por este material que compartimos aquí, en Al Carajo. De norte a sur, de este a oeste. Al Carajo. Un viaje por el continente. Y nos aproximamos al final con música y con letras. Con más música y con más letras. Un nuevo pasaje de Como agua para chocolate de la mexicana Laura Esquivel, en la voz de Mavi Sosa y en la edición de Al Carajo Radio. Chiquita, fuego, manténlo prendido, fuego, no lo dejes apagar, falla. Chocolate y rosca de reyes. 2 libras de cacao Sonolusco. 2 libras de cacao Maracaibo. 2 libras de cacao Caracas. Azúcar entre 4 y 6 libras según el gusto. Manera de hacerse. La primera operación es tostar el cacao. Para hacerlo es conveniente utilizar una charola de hojalata en vez del comal, pues el aceite que se desprende de los granos se pierde entre los poros del comal. Es importantísimo poner cuidado en ese tipo de indicaciones, pues la bondad del chocolate depende de 3 cosas, a saber, de que el cacao que se emplee esté sano y no averiado, de que se mezclen en su fabricación distintas clases de cacao y por último, de su grado de tueste. El grado de tueste aconsejable es el del momento en el que el cacao comienza a despedir su aceite. Si se retira antes, aparte de presentar su aspecto descolorido y desagradable, lo hará indigesto. Por el contrario, si se deja más tiempo sobre el fuego, el grano quedará quemado en gran parte y contaminará de acrimonia y aspereza al chocolate. Y no lo dejes apagar, falla. Tita extrajo solo media cucharadita de ese aceite para mezclarlo con aceite de almendras dulces. Preparar una excelente pomada para los labios. En invierno se le partían invariablemente. Cuando era niña, esto le causaba gran malestar, pues cada vez que se reía se le abrían los carnosos labios y le sangraban, produciéndole un intenso dolor. Con el tiempo lo fue tomando con resignación y como ahora no tenía muchas razones que digamos para reír, no le preocupaba en lo más mínimo.
podía esperar tranquilamente hasta la llegada de la primavera para que desaparecieran las grietas. El único interés que la movía a preparar la pomada era que por la noche vendrían a la casa algunos invitados a partir la rosca de Reyes. Por vanidad, no porque pensara reírse mucho, quería tener los labios suaves y brillantes durante la velada. La sospecha de estar embarazada no la hacía sentirse como para tener la risa a flor de labio. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Hicimos este capítulo número 41, 15ª temporada de Al Carajo. Juan Francisco Martínez Pería en la columna de historia, Paloma Carreira Griot, Palis, en el cine latinoamericano, Mavi Sosa en la literatura, con los paréntesis de lectura de 100 años de soledad de Gabriel García Márquez y Como agua para chocolate de Laura Esquivel, y compartimos información desde los territorios a través de las radios comunitarias, campesinas e indígenas de nuestra América. El reclamo por los desaparecidos y desaparecidas en Guatemala, vía FEGER, la Federación Guatemalteca de Enseñanzas Radiofónicas, la lucha de las mujeres en Panamá contra las violencias a través de Radio Temblor, emisora del país centroamericano, las protestas de los mineros en Perú, vía Radio Yarabí de Arequipa, y desde Ecuador tuvimos el análisis de la coyuntura en medio de la crisis del gobierno neoliberal del presidente Daniel Noboa, que quiere la reelección. Se vota en el país el 9 de febrero de 2025. Noboa enfrentará al correísmo y también a la bronca popular contra su gestión, que tambalea entre cortes de luz, pérdidas de fuentes de trabajo y alta conflictividad social. Mi nombre, Pablo Daniel Ovín, en la conducción y en la producción periodística. Acá cerramos esta emisión. Nos encontramos en nuestro próximo episodio, a emitirse durante la semana y el fin de semana, en 50 señales radiales, comunitarias, rurales, universitarias y públicas de toda la Argentina, de Bolivia, de Chile, de Uruguay, y en nuestro canal de YouTube, Al Carajo Radio. Será hasta ese próximo encuentro, uno de los últimos de este año. Seguimos reflejando la política y la cultura de América Latina en lo poquito que le queda a este 2024. Hasta nuestro próximo programa. Gracias por la escucha. De tu brazo libertario, aquí se